¿Qué más? Vean, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos nosotros a empezar a realizar los ejercicios de Kido Contojo. Entonces vamos a empezar por el primer ejercicio. Así que empecemos. Entonces el ejercicio nos dice, calcúlese la cantidad de amoníaco que puede disolverse en 10 litros de agua a 20 grados centígrados, si en el equilibrio la presión parcial del amoníaco es una atmósfera. Exprésese el resultado en metros cúbicos de amoníaco a 20 grados centígrados y una atmósfera. Entonces, aquí ya nos está dando un dato importante. Nos dice que en el equilibrio la presión parcial del amoníaco es igual a una atmósfera. Y nos pide que calculemos la cantidad de amoníaco que puede disolverse en 10 litros, pero que lo expresemos en metros cúbicos. En este gráfico nosotros tenemos el amoníaco que está en estado gas y también tenemos el agua que está en fase líquida. Entonces lo que nos pide que calculemos es la cantidad de amoníaco que se va a pasar al agua a través de la absorción. Por ejemplo, si aquí nosotros tenemos esta cantidad de moles de amoníaco, que en este 4 representan 4 puntos, esta misma cantidad cuando alcance el equilibrio va a pasar a la fase líquida. Y tenemos que calcular esta cantidad que pasa de la fase gas a la fase líquida. Para esto nos vamos a basar en un diagrama. El diagrama. En el ejemplo 1 nosotros tenemos lo que es la presión parcial versus la cantidad de amoníaco que se puede absorber en 100 kilogramos de agua. Entonces este diagrama es bien importante aquí porque este diagrama de solubilidad lo tenemos en presión sobre milímetros de mercurio y en el eje de las X lo tenemos de kilogramos de amoníaco sobre 100 kilogramos de agua. Tenemos ahí trazada la curva. Y tenemos un dato importante, es aquí la presión parcial del equilibrio de amoníaco, que sé que es una atmósfera, y una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces, si tenemos en 760 aquí, proyectamos hacia la curva de equilibrio, y eso nos va a dar el valor, un valor C, que sería la cantidad de amoníaco que se puede absorber en los 100 kilogramos de agua. Entonces, como en el ejemplo 1 ya nos da los datos de presión parcial a ciertas temperaturas, a ciertas temperaturas y podemos sacar a ciertas presiones, nosotros vamos a utilizar los datos del ejemplo. Aquí tengo la hoja de Excel. Esto lo hice del ejemplo 1 y puedes descargarla, ahí está en la hoja de descripción. Vamos a lo que nos interesa. Entonces tenemos aquí las presiones parciales a 20 grados centígrados, a 30, 40. La que nos interesa es a 20 grados centígrados y todo esto está dado a condiciones de una atmósfera. Y aquí tenemos la cantidad de amoníaco en 100 kilogramos de agua. Ahora lo que vamos a hacer, como ya tenemos de dato que está entre 760 milímetros de mercurio a 20 grados centígrados, entonces nos interesaría para cortar un poco aquí estos datos de aquí. Entonces utilizaremos estos datos para ver. Entonces ya aquí ya me puedo dar cuenta que está entre 40 a 60 la cantidad de amoníaco que se puede absorber en los 100 kilogramos de agua. Entonces voy a agregar un gráfico. Bueno, me salieron todos estos, los quito. Y ahora sí, voy a agregar un gráfico que sea de presión versus la concentración. Mis valores de X van a ser los de la concentración, los kilogramos de amoníaco en 100 kilogramos de agua. Y los valores de Y van a ser la presión parcial a 20 grados centígrados y una atmósfera. Ok. Entonces, este es mi gráfico. Bien, entonces ya tendríamos solo esto. Agreguémosle títulos. Aquí tenemos la presión en milímetros de mercurio. Y aquí la concentración en concentración C, en kilogramos de amoníaco dividido para 100 kilogramos de agua. Listo. Hacemos un poquito grande. Uy, no tanto grande.
Ya aquí vemos que está entre 40 y 60. Entonces vamos a cortarle un poquito para que sea más fácil visualizar el resultado. Ahora damos opciones de eje y le ponemos en el eje de las X que vaya desde 40 y en el eje de las Y que vaya desde 500 o desde 400, pongo. Perfecto, ahí ya tenemos algo. Aquí pongámosle que igual las unidades principales vayan de 2 en 2. Con eso ya nos facilita bastante. Ahora insertamos, vamos a ilustraciones, cogemos formas y cogemos una forma libre. Con la forma libre ya tenemos que está entre 760, que sería por este valor de aquí. 760 le pongo yo por aquí, ves, ahí calculando. Y trazamos hasta la curva con la que corte y proyectamos en el eje X. Y vemos que nos da el valor entre 52 y 54, casi está en la mitad. Entonces hagámosle un poquito más ancho para que se pueda ver. Y cambiémosle de color, hagámosle un color naranja. Ya, este chueco me salió. Ya, ahí sí. Está un poquito chueco, pero ya vemos que en 760 nos daría un valor entre 52 y 54 kilogramos de amoníaco por 100 kilogramos de agua. Yo le voy a poner 53 kilogramos de amoníaco. Ahora sí, vamos al siguiente paso y al último, que sería la cantidad de amoníaco. Mi valor es de 53 kilogramos de amoníaco en 100 kilogramos de agua. Ahora yo voy a calcular el número de moles. El número de moles está dado. Yo sé que tengo 10 litros de agua. Aplico densidad y sé que en un litro de agua yo tengo 1 kilogramo de agua. Y por el resultado que yo obtuve en la gráfica, sé que en 100 kilogramos de agua yo tengo 53 kilogramos de amoníaco. Y por su peso y dividiéndole para su peso molecular, 0.017 kilogramos de amoníaco, aquí expreso en kilogramos, tiene 1 mol de amoníaco. Este resultado me da un valor de 311.8 moles de amoníaco. De esta manera nos dice que 311.8 moles, este valor de aquí, que estuvieron en el gas, a las condiciones de 20 grados centígrados y una atmósfera, se pasaron a la fase líquida 311.8 moles. Como el enunciado nos pide que saquemos en metros cúbicos, entonces vamos a metros cúbicos a 20 grados centígrados y una atmósfera, solo nos queda convertir esto en volumen. Para esto, nosotros sabemos que el volumen es igual al número de moles de amoníaco aquí, por su presión parcial, por la temperatura, por la constante de los gases, la temperatura, y dividido para su presión parcial. Entonces nuestro volumen sería igual, tenemos 311.8 moles, la constante de los gases 0.082 atmósferas, litro, mol, Kelvin. La temperatura es 20 grados centígrados, en Kelvin nos da igual a 293 Kelvin en atmósfera. Entonces, tenemos que moles con moles se anula, atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin, y nos queda en litros. Y dice que expresemos en metros cúbicos, entonces 1000 litros tiene 1 metro cúbico. El volumen sería igual y nos da el resultado de 7.49 metros cúbicos.
7.49 metros cúbicos es nuestro resultado. Gracias por ver el video y espero que haya sido útil para ti.